3 minutos pasan de las 10 de la noche, estamos en vivo como todos los miércoles en la pantalla de BTV y a través de nuestro canal de YouTube. Eduardo Preve, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, contento, espíritu navideño, pero mucha información compleja, mucha documentación hoy. Hoy trajo 700 millones de papeles. Sí, espero que no termine. Se le van a desparramar todo. Último programa en vivo de Sin Piedad. En vivo vamos a estar igual la semana que viene, capaz en un día especial, sí, pero vamos a estar con más espíritu navideño todavía. Totalmente, ebrios, nada, mentira. No, yo no tomo alcohol por las dos. Yo tampoco. Eduardo, tenemos un programa, como decíamos, muy cargado de información. En el primer bloque, como siempre, va el informe. Va a estar muy cargado de información. ¿De qué viene el informe hoy? Bueno, el informe viene, atención, ya está la primera denuncia contra Leonardo Cipriani, expresidente de ACE, durante la anterior administración. Es una denuncia por abuso de funciones y tiene que ver con una denuncia que realizó una anestesista contra Cipriani y el ex director del hospital de Maldonado también, por haber utilizado todo el aparato del Estado contra una médica, luego de que ella, esta anestesista, lo denunciara al director del hospital por violencia de género. Bien, ¿la denuncia ya está presentada? La denuncia ya está presentada, la está investigando el fiscal de delitos económicos Gilberto Rodríguez, y esta médica tuvo el apoyo en su momento del Sindicato Médico del Uruguay, de la Federación Médica del Interior y de la Sociedad Anestesista del Uruguay que ella integra. Eso va a ser en un ratito. Antes vamos a compartir más información con ustedes, pero tenemos un apunto hoy con una senadora de la República. La senadora Blanca Rodríguez va a estar con nosotros en el apunto de hoy. Vamos a estar charlando de todo. Vamos a estar charlando de su primer año como senadora de la República. Su primera experiencia parlamentaria. De la pantalla al Senado. Sí, ha sido muy criticada, también muy elogiada Blanca Rodríguez, así que vamos a estar charlando con ella, va a ser un placer. También en un rato, como siempre, vamos a cerrar nuestro panel de hoy con Javier Máximo Goñi y Maxi Pérez, y tenemos canción hoy también. Tenemos canción, le mandamos un beso muy especial a Mariana, que hoy no va a estar, no nos va a estar acompañando por temas familiares, pero bueno, hoy vamos a tener canción, una canción muy buena del 2025. ¿Sabés qué? Acaba de entrar Blanca Rodríguez. Sí, me intimidó. ¿Sabés que me intimidó? ¿Sabés que quedó callado Preve? No es fácil eso. ¿La vi? Y me intimidó. Hacer callar a Preve no es sencillo. Aparte, claro, siempre era al revés. Bueno, nada más. Claro, Blanca estaba de este lado. Bueno, cambiaron las cosas. Y Preve estaba. Ahora vamos a tener acá. Cambiaron las cosas. Claro. Señoras y señores. Me asustó, tenemos información que no va a ir dentro de nuestro informe, sino que tiene que ver con un chisporroteo que ya viene de un par de semanas. Bueno, se enojó mucho Andrés Ojeda contigo. Se enojó bastante en realidad. ¿Por qué se enojó? Y no sabemos, porque en vez de enojarse con la fiscal Lovesio, que fue la que puso el tema sobre la mesa, se enojó con el mensajero. Y bueno, es la clásica. Más vale te agarrás con el mensajero, ¿no?, que con la fiscal, que fue la que denunció la presunta violación de la Constitución por parte de Andrés Ojeda. Por un lado, el Partido Colorado dijo tema cerrado. De este tema no se habla más. No, él dijo tema cerrado. ¿Ah, el Partido Colorado no? No, él es el secretario general del Partido Colorado. Bueno, habla un poco por el partido. Sí, pero Pedro Bordaberry no habló después de que saliera ese informe de la Comisión de los Servicios Jurídicos del Parlamento, ¿no? Yo creo que es un tema que en el año 2026 va a dar que hablar. Bueno, el Frente Amplio lo planteó así. Sí. Dijo que para ellos no era un tema. No, y creo que se le van a abrir otros frentes a Ojeda, porque acá tenemos lo que son las declaraciones juradas de Ojeda siendo candidato a presidente, y acá tenemos siendo senador cuando asumió. Y lo importante, ya podemos ir viendo, ¿no? O sea... Bueno, lo importante es que la presentó. Eso ya es importante. La presentó, pero yo creo que ni siquiera él se dio cuenta de repasar algunos números, porque era muy fácil. ¿Pero vos decís que la hace él? Bueno, o el que la hizo es un mago con los números. Si no la hizo Ojeda, el que la hizo es un mago con los números, porque podemos ver bien rápido, mirá. Patrimonio de Andrés Ojeda. En octubre, cuando era candidato a presidente, tenía un patrimonio de 10.727.000 pesos 890. Bien. Mayo de este año, cuando la presentó, tenía 13.271.695 pesos. O sea que creció casi 24%. Uno puede decir, bueno, está bien, es un abogado penalista. Sí, claro. Pero cuando uno dice, bueno, ¿cómo subió el patrimonio Ojeda? Vamos y vemos los ingresos de Ojeda. Esto todo es información pública, ¿no? Esto es lo que presentó a la JUTEP, ¿no? Y él, como abogado,
de octubre a febrero, declaró que ganaba por mes 250.000 pesos como abogado. Pero, perdón mi ignorancia, ¿se gana fijo por mes siendo abogado? ¿Cómo No, los abogados facturan. Sí. Capaz que es un redondeo. Bueno, ¿cómo hace para cobrar todos los meses lo mismo? Él presentó esto, lo que hablamos con muchos abogados penalistas, que nos dijeron esos abogados penalistas de prestigio, que ellos cobraban entre 30 y $60.000 por mes. Los abogados penalistas de primera línea cobran eso, entre 30 y $60.000 por mes. Ojeda declaró que únicamente percibía $6.000 por mes. Pero en marzo-abril, cuando él estuvo percibiendo 250.000 pesos como abogado también, sí, y ahí le agregó el sueldo de senador, 382.000 pesos. Ojo, lo agregó, ahí te dicen en la declaración jurada que vos tenés que poner ya descontado las cargas sociales. Lo que te queda. Y esto no es así, porque a esto le falta que sacarle el 30% de las cargas sociales. O sea que es un poquito menos. Y 200 y algo te da. Pero, a ver, uno está bien, bueno, uno ve los ingresos de Ojeda, y lo que sorprende, lo que llama la atención, es que los números no cierran. O sea, si uno ve, ¿no?, esto, y hagan la cuenta ustedes si quieren en sus casas. Muy difícil hasta ahora, Eduardo, pero bueno, vamos a intentarlo. Si uno ve el patrimonio de Ojeda en 7 meses, aumentó más que todos sus ingresos sumados en 7 meses. Sin haber gastado un solo peso. O sea, vos sumás todo lo que Ojeda supuestamente declara que ganó, sí, en esos 7 meses, y el incremento de su patrimonio fue mayor a todo ese dinero. No, pero no sé cómo es la vida personal de Ojeda, pero uno tiene que pagar alquiler, tiene que comer, tiene que pagar la luz, el agua, o sea, gastos tenés todos los meses. Bueno, según su declaración jurada, sin tener un solo peso de gasto en esos 7 meses, no alcanza para llegar a lo que fue el incremento de su patrimonio. Él se incrementó su patrimonio 2.543.805 pesos, sí, y tuvo un total de ingresos en ese mismo periodo por 2.500.000 pesos. Sin haber gastado nada. Y sabemos que Ojeda en su declaración... ¿Y la JUTEP no se fija en eso cuando entrega la declaración jurada? Se ve que no se fijó. Pero o sea, ¿para qué la entregas la declaración jurada? Bueno, pero aparte, otro detalle que no menor, es que Ojeda declara que no tiene bienes. O sea que, por lo tanto, salvo que viva con la familia, algún familiar... Paga alquiler. Y paga alquiler, sabemos que vive en un edificio lujoso frente a la Rambla de Montevideo. Que está bien, se gana muy bien. Perfecto. Y paga gastos comunes y alquiler, más o menos 48.000 pesos de alquiler, más 16.000 pesos de gastos comunes. A la pucha. Pero eso habría que descontarle a los famosos 250.000 pesos. Pero bueno, números que no cierran. Y lo otro que deja muchas dudas, y podemos volver a ver lo que él ganaba, la placa anterior, lo que él ganaba como abogado, siendo únicamente abogado y candidato, 250.000 pesos, y siendo senador declara lo mismo. Quiere decir, y acá la gran pregunta que uno se hace es, que está trabajando la misma cantidad de tiempo como abogado antes que ahora. No se puede. Bueno, y como senador trabaja, no sabemos. Bueno, capaz que se reparte, Eduardo, vos también. Interrogantes que quedan planteadas arriba de la mesa. Bueno, él dijo que no estaba trabajando tanto como abogado, que no correspondía. Bueno, pero percibe los mismos ingresos. Bueno, capaz que lo quieren mucho la firma y le... No sé. Lo explicará Ojeda en algún momento. Señoras y señores, vamos a arrancar con el informe de hoy. Y con esta presentación arranca así, sin piedad. La Fiscalía de Delitos Económicos investiga al expresidente de ACE, Leonardo Cipriani, por presunto abuso de funciones. La denuncia también abarca al exdirector del Hospital de Maldonado, una anestesista que por una llegada tarde terminó destituida y con todo el peso del aparato del Estado en su contra, planteó reclamos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ante la Justicia Penal. Hoy, en Sin Piedad, la vendetta de Cipriani. Esto lo hago por mí, pero lo hago por todos los demás trabajadores que no pueden o no se animan, porque hay que animarse. Ya ves lo que me pasó, denuncié una violencia de género y terminé destituida. ¿Quién puede bancar estar 2 años sin trabajo? Cuando coinciden otro tipo de denuncias que ella hace justamente a las autoridades del hospital, que después terminan denunciándola a ella y provocando la destitución, hace que todo adquiera una turbiedad importante.
Bueno, la que veíamos en imágenes es la denunciante. Claro, es la médica anestesióloga Ana Alejandro Bernengo, que era anestesista de ACE, hasta que fue destituida increíblemente. Ahora vamos a repasar la historia. Y hoy trabaja como anestesista en un sanatorio particular de Maldonado. Ella era una funcionaria presupuestada. Ella era una funcionaria presupuestada de ACE, incluso trabajaba desde el año 2003 y fue presupuestada en el año 2013 en ACE. Era la única anestesista que estaba en Maldonado, desempeñó funciones en ACE, el Hospital Militar y el Sanatorio Mautone. Y en el año 2008, y ahora va a ser interesante dentro de unos minutos escuchar sus palabras, como ella dice, en el año 2008 ya comenzó a recibir una especie de acoso laboral y violencia de género trabajando acá en Montevideo por parte de quien posteriormente resultó ser director del Hospital de Maldonado, el doctor Guillermo Acosta. Pero ella, incluso en la charla que tuvimos, nos decía, bueno, en ese momento, como todavía no estaba arriba de la mesa todo lo que era la violencia de género y todo, y ella también cuenta que hasta porque era madre de dos niñas, le costaba denunciar por temor a perder su trabajo, ¿no? Que fue lo que terminó pasando. Exacto, pero incluso ella, según la denuncia, los hechos incluyeron humillaciones públicas, comentarios sexuales sobre su familia, intimidaciones, sanciones arbitrarias y hostigamiento sostenido durante años. Fíjate que esto empezó en el 2008. ¿Qué pasó? En el año 2022, Bernengo se reencontró con Acosta porque Acosta, quien la acosaba desde antes, fue nombrado en la administración pasada director del Hospital de Maldonado. Y ahí ella trabajaba como anestesista en el Hospital de Maldonado. Y fue tal el hostigamiento que se cansó y presentó una denuncia en Familia Especializada. Y mirá qué casualidad, ¿tá? El mismo día, acá tenemos las resoluciones, el mismo día que el juzgado de Familia Especializada, Cedulón, acá está, juzgado Familia Especializada, creo que lo tenemos en pantalla también para compartir, el mismo día, ¿no?, que la Justicia de Familia Especializada determina una orden de no acercamiento por 180 días contra el entonces director del hospital, Guillermo Acosta, el mismo día de la mañana, 11 de la mañana, el mismo día de tarde, acá está, en noviembre. 23 de noviembre. 23 de noviembre, los dos tienen la misma fecha, de tarde, ¿tá?, el directorio de ACE decide sumariar a la anestesista. ¿Por qué? Porque supuestamente había realizado una llegada tarde a una policlínica un día, ¿no?, y el inicio de ese sumario fue porque un periodista de Maldonado puso en Twitter que presuntamente 3 pacientes se habían quedado sin atención porque ella había llegado tarde, cuando en realidad después se demostró en la historia clínica a lo largo de la investigación que los 3 pacientes fueron atendidos en vez de 8:15, ponele 8:30. Ahora, ¿cómo se pasa de ser víctima de acoso y violencia de género a ser destituida de tu trabajo? Y bueno, ya lo vamos a ver, porque en realidad operó todo el sistema del Estado, ¿no?, para terminar con la destitución de la doctora Bernengo, que ella entiende fue un abuso de funciones total, tanto del director del hospital como la directora de la Regional Sur de ACE, como el presidente de ACE y el directorio de ACE. Ahí es donde entra Cipriani, digamos. Ahí es donde entra Cipriani. Por eso la denuncia es abuso de funciones contra Cipriani y contra el director del hospital. Pero podemos escuchar la primera parte del testimonio de la doctora Bernengo, cuando nos relataba ya desde cuándo sufría estas especies de humillaciones, como lo llamó ella. A ver. Hace más o menos hacia el año 2008 comencé un vínculo laboral en un hospital público de Montevideo con el que fue en la administración previa el director del Hospital de Maldonado, y en esa ocasión lo que sucedió fue que insistía en forma insidiosa con lo que hoy está tipificado como violencia de género, que en aquel momento era un atrevido, porque en el 2008 todavía empezábamos a hablar de estas cuestiones, y de acoso laboral.
sucedieron varias circunstancias en las cuales tuve que tolerar. Yo tenía cargo, era parte del staff, y este muchacho era residente, o sea, no era ni cirujano, pero ya tenía el tupé de manifestarse en ese sentido. Pasaron muchos años, nos volvimos a reencontrar en Maldonado, en ambientes laborales, que no defraudó, siguió con su sistemática de violencia de género, con comentarios obscenos hacia mi persona, hacia integrantes de mi familia. Y cuando toma la dirección del hospital en el año 2020, recrudeció, o sea, no iba a cambiar, siguió haciendo más de lo mismo que estaba haciendo, pero claro, ahora ya se empezó a meter con el ámbito laboral mío, ¿no? Hasta el momento eran bromas pesadas, comentarios obscenos, pero no pasaba de eso y me lo tomaba como de quien venía. Pero cuando se empezó a meter en el ámbito laboral, empezó a sancionarme en forma injustificada por nimiedades, una llegada tarde, un certificado de 24 horas que lo hacía pasar por 48 y manifestaba de que yo estaba trabajando mientras estaba certificada, un certificado mal tipeado, no era que yo estaba tratando de defraudar en algún sentido. Nimiedades que las hacía ver como faltas gravísimas. Tal es así que llegó un momento que no hubo forma de parar la situación y presenté una denuncia ante ACE por violencia laboral y violencia de género porque tenía varios testigos. Ahora, Eduardo, para que a la gente le quede claro, y para que a mí me quede claro también, ¿qué delito implicaría esto? Bueno, esto se encuadraría los delitos que denunció ante la Fiscalía, el fiscal Gilberto Rodríguez, que está investigando, artículo 162 del Código Penal. Los hechos se encuadran en delito de abuso innominado de funciones. Se está solicitando investigar penalmente a Cipriani, a el exdirector del Hospital de Maldonado y otros integrantes también del directorio de ACE. Hay un dato que no es menor y que acá en el día de eso recién compartíamos, si bien ella denunció también, pero la justicia no hace, el mismo día que ordena no acercamiento al entonces director del hospital por 180 días, también dice que comuníquese urgentemente la presente resolución a ACE, para que ACE tome medidas. Lo que pasa es que si ella iba a trabajar y él tenía una orden de no acercamiento, él no podría estar en el hospital. Él no podría seguir ejerciendo como director del hospital. Se tomó, cortado por el lado más fino. Las separan del cargo a ella, sumario con separación del cargo, y evitan entonces... Vamos a ver después por qué. El director del hospital de Maldonado era uno de los protegidos de Leonardo Cipriani. Sí. Si te parece, podemos ver lo que nos contaba la doctora sobre su primera suspensión. Su primera y única. Su primera y única. Adelante. Cuando uno es el acosado laboralmente, tarda mucho en darse cuenta que está siendo víctima. Es la peor de las víctimas porque es una víctima silenciosa. No sabe que está siendo víctima. Entonces yo no tenía forma de defenderme porque era todo de tal, digamos, sorpresa para mí que de unanimidad se hiciera una batahola de esa magnitud, que se sumaran jerarcas de tal magnitud. A ese Twitter se sube: Cipriani, qué horrible lo que pasó, miren, qué espantoso. Pero no contento con eso, ¿quién se sube al Twitter? Se sube el presidente de la República a decir, qué horrible lo que está pasando en Maldonado, que la doctora fulana de tal no atiende a la paciente. Yo le digo, mirá, ya están atendidos los pacientes y ya están coordinados los procedimientos en blog. ¿Qué es esto? Porque, ¿qué pasa? Se me comunica que se me va a hacer un sumario administrativo sobre ese Twitter. Curiosamente, cuando llega la orden de sumario administrativo, ese mismo día, a las 11 de la mañana, había llegado la orden de una denuncia que había hecho por violencia de género de no acercamiento del director del hospital a mi persona. Rápidamente se reúne el directorio y elabora el informe para que me llegue esa misma tarde de que al otro día no volviera al hospital porque ya estaba el sumario administrativo en curso. Coinciden las fechas.
Un poco era lo que recién lo veíamos, lo que mostrabas ahí, Eduardo, pero muchas veces se termina atacando a la persona, es bastante habitual esto, sobre todo en este tipo de casos. Y estamos hablando de una anestesista que, si yo no me equivoco, nunca había sido suspendida, por ejemplo, en 23 años de trabajo. Exacto, nunca en 23 años de trabajo había sido suspendida ni había tenido una sanción la anestesista. Ahí cuando se refería al Twitter es porque un periodista de Maldonado pone ese Twitter, Cipriani lo retuitea y lo retuitea después el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y ella termina siendo, sumariada y separada del cargo. Qué casualidad, como decía, el mismo día que cae lo de los 180 días contra el director del hospital. Pero además, una llegada tarde en ACE, ¿no? Se puede computar como falta leve. De hecho, así lo determinó la Oficina de Servicio Civil, que fue la que le hizo el sumario a esta médica. A ver. Una después, cuando con la retrospectiva estudia la situación, porque yo después me puse a estudiar, y si un perito analiza mi caso, es de manual el acoso laboral de la cual fui sujeto, pero es de manual. Nimiedades, magnificarlas, arrinconarme. Por ejemplo, la llegada tarde se hizo pasar por una falta gravísima. La abogada sumariante dice, es una falta, no se debe hacer, por supuesto que no, pero es una falta leve, no es para destituir. La Oficina Civil de Recursos Humanos le llega el informe y dice, sí, es una falta leve, no es para destituir. Igual me destituyen porque alegan de que no es vinculante. Pero hay un aparato que para algo lo tenés administrativo, judicial, dentro de ACE, y hay una oficina de recursos humanos de la oficina civil que te está diciendo, falta leve, igual destituís o se hace lo que querés. Entonces, si vamos a hacer todo lo que queremos, una vez que te damos un cargo de confianza para tomarte tus vendetas, porque esto obviamente tiene el enrojo vivo, esto es para castigarte porque denunciaste a mi director, al que puse yo. O sea, me dañaste a mí por tablas, por haber denunciado a algo que venía de hacía muchos años atrás y que nada tenía que ver ni con el gobierno, ni con ACE, ni con los blancos, ni con nada. Tenía que ver un problema entre el colega y yo, que cuadró, que lo pusieron en un cargo de hiperpoder y por supuesto recrudeció todo, ¿no? O sea, no defraudó, siguió haciendo más de lo mismo con más poder. Está. Miren la dimensión que tomó el caso, ¿no? Hasta el día de hoy, por ejemplo, el cargo de anestesista en el hospital de Maldonado, como la anestesista recibió el apoyo de todos los anestesistas, de la Federación Médica del Interior, del Sindicato Médico del Interior, está en conflicto todavía y nadie lo puede ocupar. De hecho, solo se operan urgencias en el hospital de Maldonado, ¿no? ¿Desde hace cuánto? Y desde el año 2022. ¿Desde 2022? Exacto. Si vos tenés, por ejemplo, una hernia, si tenés otra cuestión, tenés que trasladarte a Montevideo a operarte porque el cargo de esta doctora, por la forma en la cual fue destituida, está en conflicto todavía y ACE nunca ha completado ese cargo. Pero en ese momento ella hablaba, bueno, lo que sintió el peso de todo el poder del Estado para destituirla. Pero no solo eso, sino que también denunció que el Estado, ACE, contrató grandes espacios en su momento en medio de comunicación para argumentar por qué destituía a una médica por una llegada tarde, que recordemos, está en las historias clínicas. Ahora, ¿a qué te referís con contrató grandes espacios de comunicación? Ella le dice un aviso de página entera en un diario de circulación nacional. ¿En serio? Sí, lo contó, y aparte uno va a los expedientes y se encuentra ese aviso de página entera pagado por ACE, en realidad pagado por vos, por Blanca, por todos nosotros, con nuestros impuestos. A ver. Contrato un equipo de abogados, porque fui a 3 estudios. No contraté un estudio, contraté 3 estudios. Abogado penalista, abogado administrativo, para que tuvieran miradas diferentes y me asesoraran, porque yo al final empecé a pensar, ¿realmente soy yo la que estoy tan mal? Si yo siempre fui una persona correcta, no genial, pero correcta. Y ahora resulta que soy lo peor del planeta Tierra.
soy deleznable, salgo en los periódicos a toda página. ACE sacó un aviso en un diario prestigioso del Uruguay, a todo color, una página entera explicando por qué me habían destituido. Se tomó ese trabajo. ACE, que pagaste vos, pagó él, pagué yo, no lo pagó Cipriani. Eduardo, vos sabés que lo dijiste medio al pasar, pero a mí me quedó como repicando esto que desde el 2022 en el hospital de Maldonado no se atienden... urgencias se atienden sí. Solo urgencias. Solo urgencias, exacto. Pero por un conflicto con este anestesista, claro, que es un caso grave. Pero ¿qué papel jugaron los sindicatos acá, por ejemplo? Bueno, acá tanto la Asociación de Anestesistas del Uruguay como el Sindicato Médico, como la Federación Médica del Interior, porque la doctora Bernengo pertenecía a la Federación Médica del Interior, recibió el apoyo de todos los colectivos médicos por la forma en la cual fue destituida de este caso. Un dato también relevante que nos quedó para atrás, pero fue que ella se animó a ser, es madre sola, jefa de hogar de 2 hijas, y dice que le costó mucho tiempo llegar a hacer la denuncia por el temor a quedarse sin trabajo y porque no iba a tener forma de poder mantener a sus hijas y salir adelante. Recién, dice, cuando estuve un poco... aparte dice que también recibió mucha ayuda porque la salud mental le afectó muchísimo toda esta situación. Y bueno, recibió ayuda no solo jurídica, sino también de equipos de salud mental que le ayudaron a sobrellevar la situación. ¿Con quién hablaste de eso? Bueno, hablé del tema con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay sobre la situación de por qué han apoyado a esta doctora. A ver. La verdad que el procedimiento primero fue un procedimiento muy rápido, no se escuchó a la Oficina Nacional de Servicio Civil y tampoco tuvo ella la posibilidad de realmente hacer los descargos correspondientes por una falta que se está planteado que sea esa la que causó la destitución, absolutamente menor. Y bueno, claro, cuando coinciden otro tipo de denuncias que ella hace justamente a las autoridades del hospital, que después terminan denunciándola a ella y provocando la destitución, hace que todo adquiera una turbiedad importante, de la cual no voy a emitir un juicio porque no tengo los elementos, pero la verdad llama la atención. Por eso declaramos en su momento por unanimidad en el Comité Ejecutivo de que fue una situación oscura y arbitraria que no debió suceder de esa manera. Después, si los procesos siguen adelante y se demuestran las cosas, obviamente todos pagamos consecuencias si cometemos alguna falta del tipo que sea. Pero este parece ser un caso muy complicado en ese sentido. Eduardo, hablando de la gestión anterior en ACE, a mí me queda una pregunta. ¿Esto es un caso puntual o fue una forma de llevar adelante la gestión? Bueno, según nos dijo el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, durante la gestión anterior hubo muchísimas presiones a los médicos para que no hicieran declaraciones. A ver, el caso de la doctora Bernengo fue un caso especial porque, como vimos, toda la estructura del Estado se termina aplicando y persiguiendo a una mujer que había denunciado violencia de género, pero justamente, aún, como en el momento dijo ella, un pollito del entonces presidente de ACE. Pero el dirigente gremial del sindicato médico dijo que fue como una práctica habitual en la administración pasada este tipo de presiones a los médicos. Sí, hemos detectado en la administración anterior, y lo hemos denunciado en su momento, algunas presiones indebidas, entendemos, cuando un médico salía y hacía alguna declaración X como técnico, una declaración técnica, o en la pandemia o en situaciones posteriores a la pandemia, o criticaba el funcionamiento de ACE, y atrás de eso venía siempre o alguna sanción o alguna investigación administrativa, y eso parece antidemocrático, y independientemente de que es distinto cuando una persona insulta o genera una crítica absolutamente desproporcionada o inadecuada o falsa, que obviamente que ahí todos somos responsables por lo que decimos. Pero esas son las situaciones que hemos detectado nosotros hasta ahora, y bueno, realmente son preocupantes. En su momento fueron resueltas, no como esta, que fue la resolución obviamente nos pareció mal tomada y arbitraria.
Ahora, Eduardo, ella hablaba de que, bueno, que las denuncias por violencia de género o por acoso laboral en el 2008 eran una cosa. Ella entendía que ahora en el 2022, cuando la planteó, eran diferentes. Por lo general, cuando se produce la denuncia, ya había un fallo de la justicia incluso, con esta orden de alejamiento de 180 días. ¿Se llegó a investigar al director del hospital de Maldonado? O sea, no, nunca. Tenía una denuncia hecha. Exacto. ¿Qué pasó? O sea, con ella la destituyeron, pero ¿a él qué le pasó? A él no le pasó absolutamente nada. Incluso ACE no tomó ninguna determinación con el entonces director del hospital, por más que tanto la justicia, que lo decía en su resolución que le pasaba de forma urgente esta medida a ACE, ni siquiera con las denuncias que ella presentó en el propio directorio, en el propio ACE, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esto, Eduardo? Bueno, ahora hay que ver, la denuncia penal está en marcha, Gilberto Rodríguez va a tomar las primeras medidas y ella, para tratar de recuperar su cargo en ACE, ha planteado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sabemos, off the record, porque estuvimos hablando hoy con autoridades actuales de ACE, que quieren solucionar este problema grave que tienen en Maldonado para que, bueno, se vuelva a presentar un anestesista y tener un anestesista disponible las 24 horas en Maldonado, porque esta situación de conflictiva llevó a estos casos extremos en los cuales si alguien se quiere operar una hernia o cualquier... No, pero parece un tema menor, pero se viene la temporada, por ejemplo. No, claro, no, ahí, pero si son cosas de urgencia, sí te puedes operar en el hospital de Maldonado. Si no son de urgencia, tenés que venir a Montevideo. En el hospital público, si tenés los sanatorios particulares. En las mutualistas. Eduardo, se viene una charla interesantísima con la senadora Blanca Rodríguez, va a estar con nosotros en minutos nada más, pero les quiero recordar que cumplió 3 años en Uruguay. La Fundación Real Madrid, con la academia de fútbol más grande de nuestro país, más de 500 jugadores se entrenan todas las semanas durante todo el año en el Estadio Charrúa, que está precioso el Charrúa. La academia funciona, es mixta, para niños y niñas de entre 6 y 18 años con competencia todos los fines de semana. Y además se mandan tremendos viajes. De verdad, disfrutan no solamente los bolices, porque viaja toda la familia. Fueron a torneos en Argentina hace muy poquito, la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Son experiencias realmente maravillosas para esos niños y niñas. Y hay que ver a dónde van a ir el año que viene, porque en junio, cuando son los viajes a Madrid, coincide con el Mundial. Y no sabían a dónde iban a ir. Van a ir al Mundial. ¿Cómo no? Por consultas y inscripciones, ahí lo tienen, 092-372-355. Nosotros vamos a la primera pausa de este Sin Piedad y ya volvemos.